La amabilidad y hospitalidad de su gente le ha valido a esta nación el sobrenombre del país de las sonrisas. Espectaculares playas, montañas, deliciosa comida, clima tropical, tuk-tuks y elefantes es algo de lo que tiene que ofrecer este país, esencial en la bitácora de cualquier mochilero. ¡Bienvenidos a Tailandia! Cinco cosas que debes saber de Tailandia. España, Chile, Argentina y Perú son los países de habla hispana que no requieren visa para entrar al país. Los demás debemos hacer el trámite antes de viajar. Puedes obtener más información en el link que aparece en pantalla. La moneda local es el baht y $1 estadounidense equivalen a 34 bahts. Los tailandeses se quitan los zapatos para entrar a templos, casas y algunos comercios. Considera llevar un calzado fácil de remover y poner como unos crocs. El tipo de enchufe es A, B y C. La mejor época para visitar Tailandia es la temporada seca, que es de noviembre a marzo, aunque también es temporada alta y los precios de los sitios más turísticos suelen duplicarse. Esta es mi ruta de 5 semanas por el país. Comienzo en el norte, en la ciudad de Chiang Mai. Tomo un autobús a Chiang Rai y me traslado a la frontera para visitar el Triángulo Dorado. Pruebo la serpenteante carretera que lleva al paraíso mochilero de Pai y regreso un par de días a Chiang Mai. Bajo al sur para visitar las antiguas capitales de Tailandia, Sukhothai y la popular Ayutthaya, antes de llegar a la actual capital, Bangkok. Tomo un avión para conocer el espectacular lago de flores de loto para después volar a las playas de Phuket. Visito las islas Phi Phi y la encantadora Railay antes de bailar toda la noche en la fiesta de la luna llena de Koh Phangan. Hago mi certificación de buceo Advance en Koh Tao y termino mi viaje en el precioso Parque Nacional Khao Sok. Viajeros, estoy en el aeropuerto de Shanghai y voy a volar hacia Tailandia, a la ciudad de Chiang Mai. Ya me acabo de despedir de Regina. La verdad estoy triste. Si no han visto mis videos de Shanghai con Regina y de Harbin, véanlos porque la verdad quedaron bien padres. Regina eres una gran compañera de viaje. Y pues bueno, ya es de noche y voy a volar a Chiang Mai, son 5 horas. Y vuelo por una aerolínea que no puedo pronunciar el nombre, que se llama Junmai, algo, se los pongo aquí. Pero es esa aerolínea por la que volé, por la que voy a volar. Y pues bueno, vámonos. Viajeros, bienvenidos a Chiang Mai. Este es el aeropuerto y estoy buscando un taxi. Siempre desconfío de los señores que saliendo te dicen taxi, taxi, taxi. Investigué y supuestamente no debo pagar más de 160 bahts. Y este güey quería 300. Aquí vamos en el Uber, viajeros. Hay Uber en Tailandia, aquí en Chiang Mai tiene apenas 2 meses. Here? No, yeah? no. Non Chiang Mai. Non at Chiang Mai. Viajeros, llegamos, este es el hostal, se llama Non An Chiang Mai y la verdad hay muchos hostales aquí y están muy baratos. Este es el mío. Bueno, viajeros, es bien tarde, vamos a dormir y ya mañana empezamos a conocer Chiang Mai. Buenos días, con la novedad que dormí muy bien, el hostal me gustó mucho, descansé bastante, está muy tranquilo, barato, hay muchísimas opciones de alojamiento aquí en Chiang Mai para todos los presupuestos, así que no van a tener problema, hay mucha competencia, los precios son muy buenos. Y pues bueno, hoy le voy a dedicar todo un día a Chiang Mai, especialmente al casco histórico. Voy a recorrer a ver qué hay templos, mercados, muchas cosas, pero voy a ir al lugar donde inicia el día, inicia la vida aquí en la ciudad, sobre todo si eres local y sobre todo si eres ama de casa. Vamos al mercado. No se necesita mucho tiempo en Tailandia para entender la importancia de la comida y sus mercados. Guaroros Market está cerca del centro histórico y vale la pena darse una vuelta. Yo encontré varias curiosidades.
Miren nada más, viajeros, aquí tenemos el fruto deshidratado, mango, qué rico. Aquí está el de vario. Hay unos bien buenos. Pomelo. Este es el que conviene, el de la revoltura. Si son de México, miren nada más, aquí tenemos la versión del chicharrón tailandés. Hay mucha variedad y por acá veo unos con aspecto marítimo. No sé exactamente qué sean, pero mire, toda esta es la variedad. El snack frito tailandés. Miren, viajeros, este es el puesto más popular de todos. Venden como productos de cerdo y embutidos. Y hay muchísima gente y lleva buen rato así, miren. Le va bien a la señora. Aquí tenemos el producto de la temporada, el gusano de bambú. Good, very good. French fries. French fries. Yum. French fries. Yeah, they're good. Gusano de bambú. Pues fíjense, viajeros, está muy bueno el mercado. Hay de todo. Aquí puede venir a comer, a comprar sus snacks, comprar souvenirs y ropa. Yo la verdad necesito un sombrero. Quiero un sombrero. Vamos a ver si encontramos el sombrero, Pues busqué, creo que ese mercado no es el adecuado para mi sombrero, no encontré sombrero. Lo voy a encontrar porque en Tailandia venden muchas cosas y lo voy a encontrar, eventualmente lo voy a encontrar, espero encontrarlo hoy. De todas formas, en esta zona voy a regresar a la noche al mercado nocturno y probablemente ahí lo encuentre. Vamos a dar un paseo histórico por el centro de la ciudad. Chiang Mai nunca fue conquistado por una potencia europea, pero sí tuvieron sus negocios, por ejemplo con los ingleses, porque aquí hay mucha madera de teca, una madera muy buena para la construcción, por lo que hay algunas casas que se conservan como esta que tengo aquí, que están hechas en madera de teca y tienen ese toque como occidental, pero local, occidental. Muy bonitas casas. Cuando vayan caminando por las calles, observen a ver cuál de estas se encuentran, porque no quedan muchas. Viajeros, estamos entrando al antiguo casco. Atrás de mí ven una muralla, ¿no? Pues esa es la ciudad amurallada. ¡Qué raro! Bueno, les cuento. Hace tiempo toda esta región era un reino independiente, el Lana Kingdom o Reino de Lana. Aquí Chiang Mai era su capital y construyeron esta muralla para protegerla de invasiones, especialmente de la gente de Burma, lo que hoy se conoce como Myanmar. Y pues partes de la muralla todavía se conservan y allá adentro es donde está, pues lo antiguo, ¿verdad? Pues lo viejo. Allá es donde me estoy quedando. Y acá hay muchos templos y mucha cosa que ver. Miren, viajeros, aquí tenemos uno de los monumentos más famosos de Chiang Mai. Se llama el Monumento de los Tres Reyes y son los reyes de Phaya, Chiang Mai y Sukhothai. No sé en qué orden porque no leo Thai, pero ahí están. Si quieren conocer a fondo la historia de la ciudad y el reino de Lana, hay dos excelentes museos que pueden visitarse: el Museo Histórico de Chiang Mai y el Museo de Vida Popular de Lana, ideales para entender las diferencias del área con el resto de Tailandia. Si la historia no es lo suyo, el centro histórico tiene mucho que ofrecer. ¿Qué tenemos? ¡Hambre! ¿Cuánta? ¡Mucha! ¿Qué comeremos? ¡No sabemos! Ahorita Foursquare nos recomienda algo aquí, 9 minutos. Vamos a ver si vale la pena. Confiamos porque la verdad en Tailandia se come muy bien. Yo sigo recomendaciones, viajeros, y este lugar se llama SP Chicken. ¿Y cuál es la especialidad? Pues el chicken, el pollo. Oigan, se ve muy bueno, además está muy barato. Por 80 bahts tengo medio pollo y creo que 150 el pollo completo. Y el chiste, sacar el pollo, mojarlo en la salsa y comer un poco de arroz. Viajeros, hay muchísimos templos en Chiang Mai, muchísimos. Yo les recomiendo que investiguen antes de venir para que seleccionen cuáles quieren visitar. Es muy fácil saber cuáles son los más famosos. Yo voy a visitar los más populares y uno que otro que se me vaya atravesando por ahí ya para que ustedes decidan cuál les gusta. Los más famosos y los más bonitos cobran a los turistas, no mucho, pero están empezando a pedir donativos, algunos ya con tarifa fija para restaurar los templos o por varias cosas, pero regularmente no son caros. Ojo, también cuando llegan a Tailandia, todos los templos parecen como muy nuevo, muy novedoso y se emocionan. Y si pasan mucho tiempo aquí, luego con el tiempo van a quedar hartos de templos. Pero entonces seleccionen los que quieren ver y ya. Miren, viajeros, muy bonito este templo, muy bonita la decoración. Tenemos allá a Buda y al Pato Donald comiéndose unos noodles. No me pregunten por qué, pero
el Pato Donald aquí en este templo budista. Miren, viajeros, ahí está el Centro Cultural y Artístico de la ciudad de Chiang Mai, solo que está cerrado por un año. Y junto hay un templo que encontré esta curiosidad, que son esta serie de buditas de Noego haciendo distintos gestos, pero obviamente son unos buditas bebés. Ahora sí que se está poniendo la luz bonita y que supuestamente no hay tantos visitantes a esta hora y hay muchos monjes. Vamos a conocer los dos templos más famosos y populares de aquí, del centro histórico. Viajeros, este es el Wat Phra Singh, es el recinto religioso más venerado de todo Chiang Mai. Cuando es el año nuevo tailandés, por ahí de abril, aquí es donde suceden las festividades más importantes y el templo se llena de vida. También se venera una imagen muy importante para el budismo que se cree fue traída de Sri Lanka, y es que el budismo que se practica aquí en Tailandia fue traído desde Sri Lanka, o sea, de la India a Sri Lanka, en ese tiempo Ceilón, y luego llegó aquí a Tailandia. El Wat Phra Singh fue mi templo favorito dentro de la ciudad. Solo se deben pagar 20 baht si quieren entrar al templo principal. Muchos encuentran paz al entrar a los recintos budistas. Yo en este templo descubrí la perturbadora costumbre de crear reproducciones tamaño natural de monjes respetados que han fallecido. Las estatuas son tan reales que tardé unos 10 minutos en darme cuenta que no eran personas. Viajeros, ahora hemos llegado a Wat Chedi Luang. ¿Qué es un chedi? Atrás de mí, eso es un chedi. Esa construcción, que es del siglo XV, de 1441, está enorme y no se sabe exactamente en qué momento fue destruida, si por un terremoto o por las guerras con Burma. Pero el chiste es que pues, la parte de arriba está destruida y en realidad todo estaba bastante en ruinas, solo que hubo un trabajo extenso de restauración por parte de la UNESCO, y las nagas, que son las serpientes estas mitológicas que están al principio de las escaleras, fueron restauradas, también los elefantes, y en el nicho de por aquí estuvo el Buda Esmeralda, que es la estatua más importante de Buda de todo el país, que ahora está en Bangkok. Estuvo ahí un tiempo hasta 1475. A un costado del templo principal puede verse el Luak Mewang, o pilar de la ciudad, en una pequeña capilla solo accesible para hombres. En varios templos de Chiang Mai como este pueden presenciarse rituales o se puede formar parte de las pláticas con monjes, donde los estudiantes practican su inglés con los turistas. Es gratis y solo hay que acercarse. Miren, viajeros, aquí está un ejemplo de cómo se deben vestir si vienen al templo. No shorts, no strapless, no blusitas cortitas, no cuellos amplios, no ombligueras y no minifaldas. Y aquí tenemos un código de comportamiento cuando se visita un templo budista. No fumar, silencio, quítate los zapatos, no te sientes en la plataforma, no te subas a los edificios ni te sientes en los asientos de los monjes, cuida tus cosas, no apuntes con los pies a Buda, nada de besos y abrazos en el templo, vístete apropiadamente y ten cuidado con la gente que es demasiado amistosa y se te acerca para enseñarte el pueblo.
saluda. Hola. Sergio es mexicano de Tabasco y vive en Chiang Mai desde hace 5 meses. Es un nómada digital. Ahorita les cuento qué es eso. ¿La moto es tuya? ¿Te la compraste? No, la rento. Ah. Por aquí, o sea, lo puedes dejar donde quieras, dejas el casco, no te roban, es lo que me gusta. Ah, sí. Estamos buscando estacionamiento, pero está complicada la situación. Gracias a Sergio que me cedió su casco. Porque en teoría te multan 400 bahts si no traes casco, pero pues ya había varios sin casco, ¿eh? Miren, si están en Chiang Mai un sábado o un domingo, pregunten dónde se pone el mercado del sábado o del domingo, que es muy famoso y a la gente le gusta mucho. Si no, si están un día que no es sábado y domingo, como hoy que es martes, no se pueden perder uno de los mercadillos nocturnos que hay por toda Tailandia, pero en Chiang Mai es bastante famoso. Van a encontrar de todo. Ropa, recuerdos, piratería, comida. Nosotros queremos comer y vamos a pasear por el mercado y vamos a conocer a Sergio que nos cuente más de Chiang Mai. ¿Qué es un nómada digital? Gente que trabaja y viaja por el mundo. Bueno, es usar las herramientas digitales que tenemos hoy en día para tener tu trabajo en donde quieras sin que tengas que tener una ubicación permanente. Chiang Mai es una ciudad muy bonita, es barata y hay mucha gente como yo que trabaja y viaja por el mundo. Entonces, o sea, hay espacios de trabajo que se llaman coworkings, donde vamos todos, nos juntamos, trabajamos, tomamos chelas en la noche, platicamos de negocios, de viajar, de que estamos de aquí para allá. Es uno de los mercados favoritos de Chiang Mai, se llama Plueng Hudi y es comida internacional, hay de todo, hasta hay tacos, bueno, burritos, porque aquí creen que los mexicanos comemos burritos únicamente. Pero música en vivo, espacio abierto, comida de todos lados, asiática, europea, gringa, lo que quieras. Oye, Sergio, qué buen lugar me trajiste, me gusta, ¿eh? Pero se ve tan bueno que no estoy sabiendo qué comer. Estoy decidiéndome entre la sopa esa tradicional de Chiang Mai o hay demasiado. Oh sí, oh my god, esto se ve bueno, viajeros, llegó la comida, mira, hasta guantecitos de plástico nos dieron. Para que comas con la mano. Oigan, se ve muy bueno esto, se ve, no sabemos si esté, la pedimos picante, hay 1, 2, 3 y 4 y la pedimos del número 2, ojalá no pique mucho, pero se ve bueno. Provecho. ¿No la habías probado, ¿verdad, Sergio? No, pues vamos a ver qué tal. Ok, venga. ¿Cómo vamos, Sergio? Muy rico, el calamar. Está bueno que estoy protegido. Oye, sí está bueno, ¿eh? Está delicioso. ¿Qué pedimos? Helados que no sé el nombre de ellos, pero se ven muy ricos. Unos helados muy cerdos que te lo preparan en una plancha helada. Échate algo, Sergio. Se ve bueno, se ve bueno. Oigan, me encantó este lugar, gracias a Sergio que me trajo porque la verdad estuvo increíble. Cenamos bien rico, tiene ambiente, tiene onda, mira, hasta masaje hay. Ah, Dios mío. Me gustó. Comenten todo lo que quieran, viajeros, recomienden mis videos, compártanlo y ya saben, hagan todo lo que ustedes saben que tienen que hacer. Chao. Y sigan a Sergio. Las interacciones con animales en el norte de Tailandia son muy populares con los turistas, especialmente con los elefantes. Hace un par de décadas empezó un movimiento de turismo responsable y ético con respecto a estos animales y yo voy a hacer un tour con una de las empresas más conocidas al respecto. Viajeros, ¿se acuerdan que en la mañana andaba yo buscando un sombrero y no lo encontraba? Pues creo que aquí en el mercado nocturno, nada más deja ver cuánto cuesta. How much? This one, how much? How much now? This one, 250. 250, no, very expensive.
150, 150. 150 midnight. 220. No, 150 is perfect. It's perfect 150. 180. 200. No.